sociales muchos nos preguntaban sobre los cierres de las avenidas por APEC. Ya viene esa información. Pero antes tenemos que detenernos a una de las noticias más importantes del día, que tiene que ver con el testimonio, lo declarado por quien fuera una persona muy cercana a la expareja presidencial, al presidente o expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia, Martín Belaúnde Locio, un empresario que incluso ha confesado que llegó a suscribir contratos donde no había ni ingresos ni servicios prestados para facilitar o para que justifique la señora Nadine Heredia el ingreso de algún tipo de dinero, alguno de sus ingresos. Martín Belaúnde Locio ha dicho algo de lo que va a tener que hacerse responsable, pero que sin duda puede marcar un giro en toda esta historia. Y es que la señora Nadine Heredia recibió $400.000 de manos del señor Barata para el financiamiento de la campaña electoral de su esposo. Y ha dicho además que tiene conocimiento, que ella tenía conocimiento. Esta fotografía publicada en su momento por Perú 21, la recordamos, fue revelada por ese diario, corresponde a los tiempos en que la cercanía entre Martín Belaúnde Locio y Nadine Heredia era evidente. Esto es en el Hotel El Pueblo, si no mal recuerdo, y además se celebraba el cumpleaños del hijo del asesor, un asesor muy cercano. Es más, quienes recordamos la cobertura de la campaña electoral, recordamos que había que hablar con Martín Belaúnde para pedir incluso entrevistas con el candidato a la presidencia en ese entonces, Ollanta Humala. Vamos a escuchar parte de lo que dijo, sobre todo con relación al dinero y a la procedencia del dinero que, de acuerdo al testimonio del empresario, la señora Nadine Heredia conocía. Dinero que finalmente fue administrado por su hermano Ilan, siempre en la versión de Belaúnde Locio. El dinero, si bien es cierto, ingresaba algún dinero. De hecho, yo he buscado algún dinero y he conseguido algún dinero de aportantes privados peruanos. De hecho, tuve una reunión con el señor Jorge Barata y con el señor Humala y la señora Nadine Heredia en el año 2006 en la casa del señor Álvaro Gutiérrez, en la que el señor Barata se comprometió a entregar $400.000 en efectivo para la campaña. Una semana después lo entregó y yo se lo entregué directamente a la señora Nadine Heredia. Hubo algún otro empresario que también hizo un aporte en efectivo a través de una reunión con ellos, pero llevados por mí. Y también el dinero que ingresó de funcionarios, digamos, de diplomáticos venezolanos, porque había un apoyo evidente del gobierno venezolano, muchas gracias, del gobierno venezolano a la campaña. Y estos aportes fueron de hecho en efectivo. Muchos de ellos se entregaban en la misma casa de la señora Nadine Heredia, o alguna vez yo, a mí personalmente me ha entregado la señora Birly Torres un dinero que se lo he entregado al señor Ilan Heredia, que era el que manejaba las finanzas del partido. Más adelante tenemos más información sobre lo que ocurrió en esta audiencia. La defensa del expresidente se ha referido a esta declaración como una venganza, porque por sus problemas judiciales durante el gobierno de Ollanta Humala se le extraditó de Bolivia a Martín Belaúnde Locio, un momento en que prácticamente se rompe finalmente la relación. Así que con eso también venimos con mayores detalles de lo que ha declarado y la respuesta de la defensa del expresidente. Pero también nos vamos a referir esta noche a la visita del sultán de Brunei, por supuesto, porque la presidenta le ha dedicado un tiempo importante. Lo recibió en Palacio de Gobierno, donde él ha sido incluso condecorado con la Orden del Sol del Perú, una de las máximas distinciones, sino el máximo reconocimiento del Estado peruano. Estamos viendo las imágenes de su llegada. Y uno, claro, se pregunta y uno dice, caramba, sin duda es un jefe de Estado, es importante su visita, es el primero que ha recibido, pero esto nos lleva de pronto a indagar un poquito sobre quién es el sultán, qué relaciones tenemos con Brunei, de qué manera se podrían afianzar esas relaciones. Y descubrimos algunas cosas interesantes, como por ejemplo que nuestro país exporta básicamente frutas, producto de la agroexportación, es decir, arándanos, los productos estrella de la agroexportación peruana, ¿no? Arándanos, granadas, etcétera. Los montos no son muy altos, ¿no? Puede la balanza comercial fluctuar entre los $70 y $80.000. De hecho, en el último año exportamos
tenemos $20.000, que no es mucho, pero Brunei es un país pequeñito y muy rico en petróleo y gas natural. Así que más adelante también tenemos información sobre esta importante visita, porque la presidenta lo recibió. Es más, el señor visitó también el Poder Judicial, hizo prácticamente todo un tour. ¿Qué dijo Dina Boluarte cuando lo recibió? Manifiesto la firme voluntad del Perú de aprovechar esta nueva plataforma de diálogo, la cual se abre con la suscripción de este memorándum que permitirá promover la regularidad de sus reuniones. La realización de la primera reunión de este importante instrumento será coordinada por los canales diplomáticos y esperamos que sea pronto. Bienvenido, Su Majestad, al Perú, a todo el equipo que lo acompaña y espero que desde el primer instante que hayan pisado tierras peruanas se sientan en casa. Muchas gracias. El sultán dijo que había sido una bienvenida exquisita. Más adelante en el programa todos los detalles y además toda la información que tenemos sobre el sultán y el príncipe de Brunei, todas las excentricidades. Tenemos todo un informe sobre ello, pero también vamos a detenernos en Caliwarma, en la denuncia que finalmente ha reconocido el Ministerio de Inclusión, el MIDIS, de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no?, de carne de caballo que era entregada para el programa Caliwarma. Y los especialistas dicen, ok, la carne de caballo no va a matar a nadie, pero aquí el problema está en la estafa, porque una ex trabajadora es la que salió a hacer la denuncia, una ex trabajadora de la empresa contratista, que es una empresa que ha suscrito contratos por decenas de millones de soles, es decir, no ha sido una sola operación. Vamos, esta ex trabajadora denuncia eso, pero tenemos un byte a propósito, me dicen de esto, tenemos un byte de la... ¿no? Ah, correcto, sí. Hay un dato interesante, ¿no?, en las declaraciones de la ex trabajadora que hace la denuncia pública, porque en algún momento habla de corrupción. Sucede que esta empresa, Frigoinca, pagaba para que nadie dijera nada sobre lo que estaba de verdad vendiendo, que no era carne de res, sino carne de caballo, a algunos funcionarios del Estado. Y menciona, imagínense ustedes, menciona a Freddy Hinojosa. Inmediatamente nosotros paramos las antenas. Freddy Hinojosa, el vocero presidencial. ¿Qué tiene que ver Freddy Hinojosa? ¿Qué hacía Freddy Hinojosa? Porque creo que la denuncia es una denuncia que lleva ya años. Es decir, no es de ahora ni de ayer, ¿no? El señor Freddy Hinojosa, además, hemos descubierto, tiene una larga trayectoria en el aparato estatal y en algún momento fue director, en efecto, en Caliwarma. ¿Qué hay detrás? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Por qué Frigoinca no fue denunciada antes? De eso también hablaremos esta noche en el programa. Muy bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con esto y, por supuesto, mucho más esta noche en Ocurre Ahora. Vamos con lo anunciado. ¿Qué está pasando en Caliwarma o Jaliwarma? Este programa social que nació precisamente para atender a los escolares, a los niños en las zonas más vulnerables y poder garantizar precisamente, hacer un seguimiento minucioso de cómo avanzaba su crecimiento, desarrollo, frente y comparándolo con la nutrición que reciben. El tema es que este programa se suspende durante la pandemia, pero luego se reactiva. Y hoy por hoy hemos conocido de una denuncia grave que incluso corresponde a tiempo antes de la pandemia, que involucra a una empresa Frigoinca, que ha ganado decenas de millones de dólares en contratos con el Estado, que no es poca cosa, ¿no? Bueno, esta empresa hacía pasar carne de caballo por carne de res. Ahí está el delito. Una ex trabajadora de la empresa ha delatado. Pero lo peor de todo, no solamente el engaño, sino que esto se agrava cuando habla de coimas que se pagaron a funcionarios. Y además menciona a la señora en su testimonio, no exactamente en el pago de coimas, pero sí como quien sabía de estas irregularidades al señor Freddy Hinojosa. ¿Quién es? Es el actual vocero presidencial, quien en efecto, de acuerdo a una hoja que tenemos aquí, que Alonso Ramos ha buscado y ha encontrado, trabajaba ya en ese momento en el MIDIS 2019-2022, director ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma. Vamos con la nota que ha preparado Jacqueline Martínez a propósito de este escándalo.
Puno. Hay dos que están en mal estado. Mire, esta es una y mírenlo el de acá cómo está. Huaraz. Devuelto lo que viene a ser el día de hoy los bebibles, indicando de que han estado vinagrados. Y Lima. Antes nos daban una lechecita, un yogurcito. ¿Lo han reducido esto? Sí. Sin olvidar la gran estafa sobre la carne de caballo que se ofrecía como carne de res, que se vendría registrando desde el año 2021. Supuestamente era de res, pero no era de res. La carne era carne de caballo. Este ha sido el retorno de Jaliwarma a su razón de ser, repartir desayunos preparados a escolares de instituciones públicas, una labor que se vio frenada por la pandemia, pero que en lo que debió de haber sido su triunfal reactivación, ha dado más dolor de cabeza y estómago que en otros años. Hubo pánico y mis compañeros empezaban a llorar, total les dolía y se lo llevan uno por uno en camillas. Mes a mes, los casos seguían dándose a conocer al punto de registrar 26 denuncias en lo que va del 2024, según la Defensoría del Pueblo. En el 2023 se detectaron 47, cuando solo se entregaban los insumos. Preparados o no, siempre ha habido errores con las raciones. Entonces, ¿sigue siendo Jaliwarma un programa social eficiente? Estamos verificando que los productos que se tienen que dar a los estudiantes no están en las fechas establecidas, ¿no? Muchas veces la cobertura no se llega a dar normalmente, ¿no? Es decir, que hay un hueco en algunas zonas de 2 meses sin que los niños reciban desayunos. Sí, hay en algunos casos, ¿no? En Lima Metropolitana se han identificado algunos temas así. Una premisa que ocurre ahora puso al descubierto el inicio del año escolar en 3 instituciones de Lima Sur, donde registramos que los desayunos para los escolares de jornada completa escolar apenas les suministraban un huevo cocido y un bizcocho. Que nos envían Jaliwarma. Todos los días les envían lo mismo. No, viene galleta, huevo o pan y huevo. Pero solamente 2 productos. Claro. 8 meses después, la situación, según nos revela una madre de familia de la misma zona, ha empeorado. Dan avena y una galleta que dice de naranja. Y hay días que no les dan. La Defensoría del Pueblo ha solicitado que Jaliwarma sea declarada en emergencia, una decisión tomada tras analizar la situación en más de 7.500 instituciones educativas en lo que va del 2024. De ellas, el 14,9%, es decir, 1.087, no ha cubierto la totalidad de las raciones. Además, el 10,3%, equivalente a 755 colegios, reportaron que el servicio sufrió interrupciones, pero los problemas son más. Nosotros tenemos muchos casos a nivel nacional por varios temas, ¿no? Por inocuidad, porque no reciben los alimentos, porque no se conforman los comités, no se distribuye como debe distribuirse. La raíz de todo sería la falta en los controles. Ellos hacen esos procesos, entendemos, pero tiene que ser constante, ¿no? Nosotros estás como proveedor, pero también tienes que hacer el acompañamiento para que durante el tiempo que le corresponde hacer la entrega, pues pueda verificar que esté bien, ¿no? Y que no hayan estos problemas. Y es que no se descarta que uno de los proveedores de Jaliwarma, Frigo Inca, haya pagado coimas a Direza para encubrir productos de mala calidad. Un negocio redondo para esta empresa que a costa de la salud de escolares ha ganado contratos por 88,5 millones de soles y que pese a sus evidentes estafas y deficiencias, sigue impune. 88 millones y medio de soles. Eso, equivalencia en dólares también, decenas de millones de dólares. Es decir, mucho dinero. No era una sola compra. Ha sido proveedor del Estado durante buen tiempo. Esta denuncia ha merecido un reclamo, una exhortación, un pedido de información por parte de la Defensoría del Pueblo, que le está solicitando a los ministerios y al gobierno a partir de la difusión de todas estas denuncias en lo que va del año. Y aquí creo que tenemos algunas de las cartas dirigidas, por ejemplo, al ministro de Martini, ¿no?, con relación a los problemas que presentó el programa Jaliwarma, que son varios. El programa no es que esté mal, acá hay otra carta, otro oficio también de ese mismo año, también el 15 de abril, dirigida al mismo ministro por otro escándalo que fue divulgado por distintos medios de comunicación. Lo mismo, le pide información sobre lo que pasa, qué medidas se están tomando. Otro del mismo 15 de abril, pero esta vez para el señor Adrián Sen, el presidente del Consejo de Ministros. ¿El programa está mal?, se preguntan algunos.
¿Está mal que haya un programa para dar desayunos a los niños en centros escolares, en colegios estatales? No, la idea es buena, es una buena manera de monitorear. Lo que está mal son las personas y la corrupción, ¿no? Y ahí es donde salta, y nos ha llamado la atención, especialmente el nombre del vocero presidencial. Porque de acuerdo al documento del que yo les daba cuenta un poco antes, él fue del año 2019 al 2020 director ejecutivo del Programa Nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social. Luego, 2019 a 2022, director ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma. Ahí está, era el cargo, la responsabilidad política. El señor ha sido citado a la Comisión de Fiscalización incluso. Según entiendo, acá hay notas desde mayo de este año, ¿correcto? Pero parece que no le entran balas, como se dice coloquialmente. Esta es la información que se publicó en mayo, ¿no? En calidad de director de Jaliwarma no adoptó acciones inmediatas cuando un laboratorio denunció, en efecto, que varios proveedores, y eso que solo hemos tocado el caso de Frigoinca, operaban con certificados falsos. Esto ya se conocía en mayo de 2024. Ya está, denunciado. Y el vocero sigue ahí. El vocero sigue ahí hablando, recordemos nada más el problema que se suscitó cuando él dio una versión sobre la presidenta en Mykonos, que luego contradijo el señor Gustavo Adriancén, el presidente del Consejo de Ministros, quien por ley es el vocero. Nadie entiende realmente a son de qué se nombró un vocero presidencial. ¿Favor con favor se paga? No sabemos. Pero ahí está el señor Hinojosa, ¿no? Y ahí está la Defensoría esperando sus respuestas. Muy bien, vamos ahora con Martín Belaúnde Locio, que ha sido sin duda una de las noticias más importantes también, porque el día de hoy se olvidó de toda aquella amistad, se olvidó de la foto al lado de la piscina, se olvidó de todo, ¿no? Parece que de lo único que se acordó es de la extradición, de cuando se le trajo durante el gobierno de Ollanta Humala desde Bolivia. Belaúnde Locio ha dicho que él fue el encargado de recibir dinero, que es más, se le pedía incluso recolectar dinero para financiar la campaña electoral, la de 2006, pero ha señalado algo gravísimo. Ha dicho que Nadine Heredia recibió el dinero en efectivo de Jorge Barata, el representante de Odebrecht en el Perú. Pero lo más grave es que ella sabía la procedencia de ese dinero. Y cuando hablamos de la procedencia nos referimos a si este era dinero lícito, si era dinero ilícito, porque se habla de esa famosa caja 2 que tenía Odebrecht para apostar, ¿no? El presidente Humala, durante su alocución en el mismo juicio oral, ha dicho que la relación era tensa con Odebrecht. Pero mañana continúa esto y seguramente la defensa del expresidente le responderá a Belaúnde Locio, quien además hoy se reafirmó y dijo que era colaborador eficaz. La nota. Hace mucho que es historia la amistad entre Martín Belaúnde Locio y la que alguna vez fue mal llamada la pareja presidencial. Quien alguna vez fue asesor de campaña de Ollanta Humala ha sorprendido no solo por su reaparición, sino con el que podría ser un puntillazo. Me entregaron una bolsa con los $400.000, regresé, yo se los entregué a la señora Nadine Heredia. Según Belaúnde Locio, tras una reunión entre la pareja y el propio Jorge Barata, el ex hombre fuerte de Odebrecht en nuestro país, se comprometió a apoyar al Partido Nacionalista con $400.000 y a los días los entregó. Cuando usted dice que se los entregó a la señora Nadine, ¿en dónde se los entregó? En su oficina en la avenida Parque Sur, en el segundo piso. Eso habría sido en 2006, pero no solo habría sido brasileña la fuente de financiamiento al nacionalismo. A sus arcas también habría entrado dinero de un gobierno extranjero y habría terminado en las mismas manos. ¿La señora Nadine Heredia Alarcón o el señor Ollanta Humala Tazo tenían conocimiento? La señora Nadine Heredia con certeza, porque yo a ella le entregué esa mochila con dinero. Según el ex asesor de campaña, el gobierno de Hugo Chávez también habría enviado aportes económicos a través de la funcionaria de la embajada venezolana, Birly Torres. La recogí de la embajada de Venezuela porque la señora Nadine me pidió que vaya a recoger eso donde la señora Birly Torres. Belaúnde Locio ha tomado la palabra en el juicio oral que se sigue al expresidente de la República, su esposo y otros por el caso del financiamiento presuntamente irregular a las campañas nacionalistas de 2006 y 2011. Lo primero que hizo fue negar un aporte de 65.000 soles que se le atribuye, pero que al parecer no fue real.
Lo hice a pedido de la señora Nadine Heredia para que algunas personas, no solo yo, sino consiguiese algunos nombres de algunas personas para que el partido pudiese justificar los recursos que habían entrado de manera subrepticia o de manera sin bancarizar. En la mirada del nacionalismo estaba usar los fondos para crear su propia corriente de opinión. Se pensó en que lo que se tenía que tener era un poco de prensa propia, en comprar canales de televisión en provincias básicamente, como un tema comercial tendiente a una ideología propia de la izquierda que manejaba el partido en ese momento. De igual forma, ha señalado que fue la ex primera dama quien promovió que una de sus empresas la contratara para justificar $30.000 de ingresos para que Heredia pudiera acceder a un crédito hipotecario. Belaúnde del Ocio sorprendió también al revelar que se había convertido en colaborador eficaz y su declaración no habría sido como coacusado. Esto causó la protesta de los abogados de los otros procesados. Este miércoles continuará con su declaración. El juicio está en su tramo final, son 11 los coacusados. Para Ollanta Humala, el Ministerio Público pide 20 años de cárcel, 26 años y 6 meses para Nadine Heredia. La protesta de la defensa o el reclamo tenía que ver con el hecho de que no se conocía esta información previa, es decir, con anticipación, algo que se debe saber, digamos, para que las partes ejerzan mejor su trabajo durante la audiencia y el juicio oral. Por eso es que se reclama, ¿cómo que colaborador eficaz? Un momento. Pero vayamos a lo que dijo Belaúnde sobre los canales de televisión en el interior del país, y es que en algún momento, cuando la prensa nacional era sumamente crítica con el gobierno, parece, de acuerdo a la versión de Belaúnde del Ocio, que había la intención de tener medios propios para poder balancear, digamos, o tener un mecanismo de defensa frente a la crítica periodística. Así se refirió Belaúnde del Ocio a este asunto en particular, que ya lo destacó Igor Malca en la nota. Y luego también se creó la necesidad después de la campaña electoral de construir un aparato de prensa dentro del partido, porque la prensa había sido muy dura con la campaña electoral y probablemente una de las razones por las que se perdió esa elección fue por la dureza de la prensa, no solamente en contra, sino con mentira flagrante de la prensa en ese momento. Entonces se pensó en que lo que se tenía que tener era un poco de prensa propia. Entonces se pensó en comprar canales de televisión en provincias básicamente para tener señales propias de televisión como un tema comercial, digamos que podría ser una fuente de ingresos y de negocio para la señora Nadine o para el partido incluso, y también como que la parte de que se desarrollase de información y de prensa fuera tendiente a una ideología propia de la izquierda que manejaba el partido en ese momento. Los jueces tendrán la misión de ir calificando los argumentos de cada una de las partes y, por supuesto, los de la Fiscalía con la defensa del expresidente. Pero a propósito de Ollanta Humala, él le ha dicho mentiroso consumado a Belaúnde del Ocio y básicamente ha explicado estas declaraciones como una venganza. El señor Belaúnde está respirando por la herida porque acuérdense que lo tuve yo que extraditar de Bolivia cuando se fugó el país burlando la justicia. Es un mentiroso consumado, ustedes lo conocen, tiene ya como 7 o 8 años de aspirando a la colaboración. Es el caso del falso testigo, del falso secuestro en Bolivia y otras cosas más, ¿no? Era lo que se esperaba, está esperando él su colaboración, le han dado su colaboración, entonces necesita adaptarse a todo, él depende de la Fiscalía, ¿no? ¿Cómo toma la declaración? Mañana continúa el juicio, mañana continúa la audiencia y hay una gran expectativa por escuchar a la defensa del expresidente a lo señalado por Belaúnde del Ocio. En otro tema, nos ocupamos de APEC también. Cómo no, la presidenta Dina Boluarte recibió con todos los honores al sultán de Brunei. Algunos datos interesantes les alcanzábamos antes sobre nuestra balanza comercial, pero ha llamado mucho la atención, ¿no?, de la prensa, en fin, y de quienes estamos atentos al desarrollo de la información, las formas, ¿no? Resulta que el sultán de Brunei es al mismo tiempo jefe del gobierno, ministro de Finanzas, ministro de Defensa, y me falta un ministerio, creo, y de Asuntos Comerciales o Asuntos Exteriores, algo como la Cancillería. Es decir, concentra el poder. Y ha llamado también mucho la atención su hijo,
porque recordemos que fue protagonista de esta boda fastuosísima, ¿no?, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo. La presidenta Boluarte le ha entregado una condecoración muy importante al sultán de Brunei, y es más, él ha desarrollado todo un tour incluso en el Poder Judicial, ¿no? Y el propio presidente del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema, ha dicho que sería bueno poder entablar o establecer relaciones para, en fin, vínculos también a nivel judicial. Un poco extraño y difícil de entender cuando hablamos de dos estructuras de gobierno pero tan distintas. Pero vamos a la nota que hemos preparado y que nos cuenta más detalles sabrosos también sobre quién es el sultán, quién es el príncipe y todos los lujos en medio o rodeados de los que están. Fue una visita histórica con un protocolo renovado y los honores de los 4 regimientos emblemáticos del Perú. El Estado Mayor Conjunto le da la más cordial bienvenida a Palacio de Gobierno. Así, la presidenta Dina Boluarte daba la bienvenida al sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah, y a su hijo, el príncipe, a Palacio de Gobierno. En el marco de las reuniones previas a la APEC 2024, el Ejecutivo inició un encuentro clave para continuar con su etapa de relaciones bilaterales. Bienvenido, Su Majestad, al Perú, a todo el equipo que lo acompaña, y espero que desde el primer instante que hayan pisado tierras peruanas se sientan en casa. En medio de la reunión de trabajo de ambos líderes junto a sus gabinetes, se firmó un memorándum de entendimiento por el que acordaron explorar nuevas áreas de cooperación con énfasis en la educación, cultura, energía, cambio climático y agroalimentación. Manifiesto la firme voluntad del Perú de aprovechar esta nueva plataforma de diálogo, la cual se abre con la suscripción de este memorándum. El Perú también aprovechó la oportunidad para invitar a Brunei a invertir en el futuro megapuerto de Chancay. Además, se inició el diálogo para que nuestro país obtenga la certificación halal, lo que permitiría exportar carne a Brunei, cumpliendo con los estrictos requisitos de la dieta islámica. Creo fehacientemente que tenemos un gran potencial de construir sobre esta relación tan fuerte y explorar nuevas áreas de cooperación que beneficiarán a nuestros pueblos. Su Majestad Bolkiah felicitó a la ¿Cómo estás, Mávila? Muy buenas noches. Nosotros estamos exactamente en el cruce de la avenida Javier Prado con aviación, y mucha atención a todos los conductores, pues en menos de 4 horas varias cuadras de estas importantes vías de la capital van a ser cerradas de manera total. Por ejemplo, aquí en la avenida Javier Prado el cierre será en el tramo que da a la avenida del Aire hasta la avenida San Luis. Es decir, ningún vehículo que estamos viendo en estos momentos podrá circular por esta parte de la vía expresa, ni tampoco por la parte superior, a tomar sus previsiones, especialmente aquellos conductores que vienen, por ejemplo, de Ate, de La Molina, de distritos como Santa Anita, y se dirigen hacia el centro de Lima, al centro financiero de San Borja o incluso a La Victoria, a tomar sus previsiones, a utilizar rutas alternas, Mávila, pues no son las únicas avenidas que van a ser cerradas, no son los únicos tramos que van a ser cerrados, pues parte de la avenida Aviación también será cerrada de manera total, y también la avenida Canadá, que estará cerrada desde la avenida Aviación hasta la avenida San Luis, Mávila. Incluida la avenida San Luis. Entonces, para repetirle a nuestros televidentes, al público, se cierra Javier Prado, Aviación, Canadá y San Luis, en el tramo que tiene que ver con todo alrededor, correcto, de esa gran manzana, ¿no? Ahí ven ustedes en el diagrama del propio APEC, que está en color anaranjado, del centro de convenciones, pero el cierre, fíjense ustedes, destacado con rojo. Ese es el cierre. Atención entonces a las vías alternas. Candy, esa es la información. El cierre es hoy, a las 00 horas. ¿Y hay alguna información ya sobre vías alternas?
Sí, Mávila, desde hoy a las 00 horas hasta el día domingo también a las 12 de la noche. Sí tenemos información de cuáles serían las rutas alternas. ¿Y esto es para qué, Mávila? Es para facilitar el desplazamiento de las delegaciones. Pues fíjate, al frente nada más está el Ministerio de Cultura y al costado el Centro de Convenciones San Borja, donde viene realizándose la cumbre del foro del APEC. A ver, los conductores que se dirijan desde La Victoria hasta San Borja, Lince o el centro de Lima, es decir, de sentido a norte, deberán desviarse por la avenida Canadá hasta la avenida del Aire, continuar por la avenida Guardia Civil y San Borja Norte, para luego retomar su viaje por la avenida Aviación. Y en sentido contrario, por ejemplo, aquellos conductores que van de sur a norte, Surco, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, primero deberán ingresar a San Borja Norte, después tienen que girar a la izquierda en la avenida San Luis y continuar hasta la avenida Canadá, donde se hará otro giro a la izquierda para reincorporarse por la avenida Aviación. Sin embargo, la policía también va a estar desplegada en los alrededores para poder orientar a los conductores. Estamos hablando, Mávila, si bien es cierto, se ha declarado feriado no laborable, muchas personas van a dirigirse a su centro de trabajo y sabemos que en hora punta este lugar, esta intersección, se vuelve un infierno realmente por el tráfico, así que mucha atención, planificar sobre todo su viaje a aquellas personas que tienen que llegar a tiempo a su centro de trabajo, pues ya lo hemos informado. Claro que sí, Candy, estamos atentos entonces a la información. Ahí están entonces las gráficas y las podemos ver a pantalla completa también para ayudar a nuestros televidentes, a nuestro público. El desvío 14, 15 y 16 de noviembre. Atención, en efecto, así será la cosa. Desde las 00 horas hasta las 00 horas del domingo continuarán cerradas. Estas son las vías alternas por el cierre de la avenida San Luis, ¿no? Ven ustedes marcado de rojo el tramo de la avenida que estará cerrado. Pero no solamente será la avenida San Luis, sino otras 3 más. Vamos con las otras gráficas, por favor, rápidamente. Esta es la de San Luis. La avenida Canadá, en rojo también, el tramo que será cerrado, ¿no? Desde ahí, entre Aviación y San Luis, también se cerrará otra. Esto es Javier Prado, por ejemplo, ¿no? Ojo, será cerrado el paradero de la Aviación, por ejemplo, el paradero San Luis, el paradero Rosa Toro, parece que sí está en zona habilitada, pero San Luis, Aviación y Guardia Civil estarán en la zona cerrada. Atención a las vías alternas. Y bueno, nos faltaba la avenida Canadá, pero ahí lo tienen ustedes. Muchas gracias a Candy Quispe y en cualquier caso repetiremos la información en todos nuestros informativos. Vamos con una historia que además, en medio de la discusión que hay, porque el Poder Ejecutivo tiene en sus manos una ley aprobada por el Pleno del Congreso que consideraría imputables también a menores de edad que hayan incurrido en delitos, ¿no? Como el sicariato, por ejemplo. Y esta es una historia que viene a propósito porque el protagonista es un sicario de 16 años que ha sido, sin embargo, mató a una mujer en una combi, pero está libre. ¿Por qué está libre? El marco legal tiene mucho que decir, pero también aquí se objeta el racionamiento, la manera en que ha razonado la jueza encargada de su liberación. Vamos con la nota que ha preparado Edgar Aguilar. Que no hay justicia para pobres. Eso es lo que pienso. No hay justicia para pobres. Apenas estaba aprendiendo a sobrellevar el dolor de perder a su hija por una bala perdida, cuando doña Antonia se enteró que el adolescente de 17 años que confesó haber disparado está libre. Y sí sabes que hay una chica muerta por esa... Sí, por casualidad. No, la bala no era para ella. Más bien que su familia me disculpe. Doña Antonia escuchó las palabras de este adolescente cuando prendió la televisión. Que ahí lo que le vi, que el chico declaraba que le disculpemos, que la bala no era para ella, pero de todas maneras lo quitó la vida a una niña inocente. Nadie tuvo la delicadeza, dice esta mujer, de avisarle sobre la captura de los implicados en el asesinato de su hija. Solamente que escuchaba por la noticia que ya la atraparon las culpables. Sentí que la justicia también encargó y me apoyó
Pero ahora dicen que soltaron, no sé qué decir, no sé cómo me siento. Dice que nadie le dijo tampoco sobre la liberación del menor 7 días después y mucho menos sabía doña Antonia los fundamentos que motivaron el regreso a las calles del presunto sicario por decisión de la fiscal adjunta Jessica Huanca Choqueichampi. Considerando la edad del adolescente investigado, que cuenta con soporte familiar de su madre, consideramos que debe afrontar la investigación en libertad. Y sí sabes que hay una chica muerta por esa... Sí, por casualidad. No, la bala no era para ella. Más bien que su familia me disculpe. El único tema de donde se coge la fiscalía es el tema de la edad, como ya creo que lo había comentado antes, y el tema de su arraigo familiar, más nada, ¿no? Entonces ahí hay un tema que creo que se podía haber hecho de otra forma, ¿no? A Diana Abrego Cruz la asesinaron el pasado 25 de septiembre en el paradero 3 de Huáscar, en San Juan del Lurigancho. En las cámaras de seguridad se puede ver al hombre que disparó sin control, sin importarle que una de las balas atravesaría la combi que se cruzó entre él y su objetivo, quien escapó, pero en su lugar murió Diana, una madre de familia que al escuchar los disparos abrazó a su hija de solo 2 años hasta que perdió el aliento. No pensó nada, sangre frío le remató a cualquiera que cruce en su camino. Como que por la edad que tiene derecho de estar libre. ¿A cuántas personas le va a hacer daño o va a seguir haciendo daño si la justicia no toma cargo? En medio de una polémica por el proyecto de ley que propone establecer responsabilidad penal a los adolescentes de 16 y 17 años, en caso incurran en delitos graves, cada vez más menores gatillan y matan. Antes de la reforma esta última que se está dando en el Congreso de la República, con la ley antigua, con la ley que está vigente actualmente, la agravante para un sicariato de por encima de incluso de 25 años de cárcel es para quien utiliza a un inimputable. Antonia y su familia dicen estar desamparados ante la disposición fiscal que otorgó libertad al presunto sicario adolescente y piden a la fiscalía a cargo que reconsidere sus acciones. Quizás como ella no ha perdido a su hija, no siente ese dolor que yo estoy sintiendo. Ese cargo que yo voy a cargar una niña pequeña y trabajar día a día en la calle para sacar adelante. Antonia y su familia pasarán los días trabajando con miedo. Quien para ellos es el asesino de su hija está libre y vive, dicen, muy cerca de su casa. Es muy difícil entender la posición de la fiscal en este caso, muy difícil, porque las imágenes nos muestran a una persona desalmada, disparando a diestra y siniestra, ¿no? Por mucho que pida perdón a la familia y que dijo que se está admitiendo el delito de sicariato. A propósito de esto, la ministra de la Mujer ya adelantó que esta norma será observada, aquella que declara imputables a los menores de edad. Y a propósito de la ministra y a propósito de la presidenta Dina Boluarte, el día de ayer el presidente del Consejo de Ministros, expresidente el señor Otárola, en una entrevista, caramba, que habló, reapareció y habló de quienes rodean a la presidenta, quiénes son sus hombres de confianza y de qué manera complotaron para sacarlo a él del cargo, ¿no? Hay muchos detalles, pero en realidad la pregunta es, ¿y quiénes son? ¿A quiénes se escucha realmente la presidenta Dina Boluarte? Seguramente ustedes ya están adivinando y dando con algunos nombres, pero la lista completa viene en la nota de Igor Malca. Alberto Otárola ha reaparecido públicamente para defenderse, pero también para recordar quienes integran el círculo de máxima confianza de Dina Boluarte. Existe un grupo pequeño, mediano, grande, no lo sé, que también desde el gobierno están impulsando a unas cosas un poco extrañas, no solamente contra mí, sino contra quienes hemos intentado trabajar con mucha independencia. Morgan Quero saltó de la sombra del gabinete de asesores al Ministerio de Educación cuando Otárola dejó la PCM. Según el ex jefe del gabinete, fue él quien lo habría extorsionado mostrándole un video de su vida privada y conminándolo a renunciar hace un año. Lo que se presume es que el titular de Educación jugaría en pared con un Boluarte que no es la mandataria. Pero lo que yo sí sé es que Morgan Quero es muy cercano a Nicanor. Yo diría que forma parte del mismo equipo.
Pero creo que acá existe todo un tinglado para, uno, aislar a la presidenta, que es lo que han conseguido. Hay integrantes del gabinete que formarían una suerte de guardia pretoriana alrededor de la jefa de Estado, sus incondicionales. Que sí se percibe es que es un círculo de gente que rodea a la presidenta para gobernar y que más que un sistema de toma de decisiones, es un sistema de toma de indecisiones. Además de Quero, se puede mencionar a Juan José Santibáñez, a Julio de Martini y quien tendría más poder del que parece, Eduardo Arana. Aunque la verdadera sombra que se posaría sobre Palacio de Gobierno sería la de Nicanor Boluarte. Y rodeada de tanta gente peleando entre sí espacios de poder y no darse cuenta de lo que tienen por delante. A veces me parece que estar viendo a gente que se está peleando el mejor cuarto en el Titanic sin darse cuenta que están en el Titanic. Un círculo donde tendrían cabida otros personajes como Martín Vizcarra y su amigo César Figueredo, a quien se le ha visto en los exteriores de la sede judicial donde se juzga al expresidente. Parece que el señor Boluarte sigue siendo una persona muy importante en la estructura del sistema de toma de decisiones de la presidenta. Su rival era antes Otárola, que se resuelve cuando la señora Boluarte lo despide, aliada con su hermano y aliado con otros ministros. Una pugna de poder donde prima la miopía política en detrimento de los grandes problemas de la nación. El símil del Titanic que utiliza Augusto Álvarez Rodríguez es interesante, sin darse cuenta que están en el Titanic. Y bueno, a esta lista habría que sumar al señor Freddy Hinojosa también, al que hemos mencionado en la denuncia de Jaliwarma, y seguramente en los próximos días vamos a tener más información sobre todos los hombres de la presidenta Boluarte. Vamos con un hecho que no podemos dejar pasar por alto porque tiene que ver también con el ministro del Interior, que no ha sido mencionado en la nota, pero que sin duda es también un personaje muy cercano dentro del gabinete de la presidenta. Un bus baleado, lleno de pasajeros, ¿no? Había sido extorsionado el chofer y fíjese lo que ocurre. Acá el policía me está diciendo que lo han baleado de 8 balazos al chofer. Es la violencia en su punto máximo 2 meses después de iniciada la extorsión. 8 balazos a mi compañero Julio del 02. Fueron más de 10 disparos los que criminales propinaron contra este bus de transporte público, dejando como saldo un herido en San Juan de Miraflores. Todo ocurrió en horas de la noche en los exteriores del mercado José María Arguedas. Este bus de la empresa Nueva América se encontraba estacionado en uno de sus paraderos, cuando de repente 2 extorsionadores a bordo de una moto dispararon varias veces contra la unidad, dejando a los pasajeros aterrorizados y al conductor herido. Le han querido dar vuelta, chofer. Y es que esta es solo una muestra de lo que son capaces de hacer los delincuentes contra los conductores de estos vehículos, a quienes les piden cuantiosas sumas de dinero desde hace 2 meses. Negarse a pagar habría propiciado este cruel desenlace que pudo acabar con la vida del conductor. Sí, varios de los compañeros no han salido a trabajar. Temor de que nos pueden balear a cada uno de nosotros. ¿Temen ustedes por sus vidas? Sí, todos tenemos nuestra vida, porque tenemos hijos que mantener. Temen por sus vidas y algunos de ellos han preferido no salir a trabajar por miedo a las represalias que pueden tomar los delincuentes. Y al parecer se han posicionado en este sector de San Juan de Miraflores y que siguen cada uno de sus movimientos. Eso ya viene ya de tiempo, ya hace 2 meses atrás ya. Obvio que todos salimos a trabajar y tenemos que ir a regresar a casa, no regresar. Transportistas, comerciantes y vecinos del asentamiento humano Rinconada exigen que las autoridades del distrito habiliten más serenos y policías para que resguarden el paradero principal de la empresa amenazada. Acá el policía me está diciendo que lo han baleado de 8 balazos. Bueno, algunos ministros deberían entender la gravedad de la situación y pensar 2 veces antes de hablar, revisar, porque hablan a nombre del gobierno y nos referimos básicamente, específicamente al ministro Manero, quien ya en algún momento subestimó el problema del hambre en el Perú y dijo que aquí se come de manera contundente en cualquier rincón del país. Hoy ha sorprendido con una declaración que de verdad no terminamos de entender. ¿Qué es lo último que ha hecho el ministro? De verdad es inconcebible que un ministro de Estado haya dicho que la inseguridad, la delincuencia va a llegar a un pico
y luego va a descender de manera natural. Es decir, no. Si la delincuencia aumenta y no se le pone freno, seguirá aumentando y finalmente tomará el poder. Como está ocurriendo con las grandes economías ilegales, el ministro no termina de entender, o será que es un ministro. Así que todo viene mejor, no hay de qué preocuparse, naturalmente todo. Bueno, él fue el mismo que dijo que no se preocupen por la sequía porque en 2 semanas iba a llover. Ahora salió con esta explicación y la verdad que le falta el respeto, hablando en serio, señor ministro, ¿no? A ver, al intelecto de todos los peruanos. ¿Se está tomando el pelo? ¿De verdad es lo que piensa un ministro de Estado sobre la delincuencia? ¿Que se trata de la curva del COVID-19 que llega a un pico y que luego empieza a descender? De verdad está mal el señor Manero. Que alguien se lo diga, que sus asesores se lo digan. Vamos con Huánuco. Huánuco, un día después de este huaico en el distrito de Amarili. Son 500 familias las que han resultado afectadas de acuerdo a las últimas estimaciones. Es la furia y destrucción de la madre naturaleza. Gritos de espanto, ríos de barro, desesperación e impotencia ante lo inevitable. Y es que el panorama que dejaron los huaicos e intensas lluvias en Huánuco es desolador. Cargando palas y con maquinaria pesada, obreros y la población en pleno intentaron limpiar los escombros que dejó esta noche de espanto. Una jornada donde también estuvo el ministro de Vivienda. Los distritos más afectados fueron Pilcomarca, Santa María del Valle y Amarilis. Precisamente en este último, muchas familias lo perdieron todo. Han perdido todos sus enseres, de cocina, de muebles, de lo que es habitación, sobre todo bodegas que había acá, pequeños emprendimientos, han perdido todo. Gracias a Dios no ha habido pérdidas humanas. Pero no solo luchan contra la implacable naturaleza, sino contra maquinaria antigua y obsoleta que dificulta las labores de limpieza. Tenemos maquinaria muy antigua, de hace 18, 20 años atrás, que no sirve para hacer estos trabajos. Acá no está la maquinaria de la municipalidad. Son empresarios privados que nos están dando la mano y la municipalidad está dando combustible. Trabajan contra reloj. Temen que un nuevo diluvio azote la ciudad y los efectos sean devastadores. Que la poca prevención hace que la activación de quebradas sea una bomba de tiempo. Aproximadamente son 300 familias las perjudicadas, en una emergencia que afortunadamente solo ha dejado pérdidas materiales. Vamos a ir a una pausa en el programa, pero vamos a regresar con una situación que se suscitó cuando una grúa de bomberos fue convocada para limpiar la fachada de Palacio de Gobierno y lo que dijo el premier Gustavo Adrianzén, que le salía más barato